Ellos tenemos a la familia Esteves y siempre es un gozo para Monte Avarín tener misioneros, cuanto más a los siervos de Dios que son de casa. Y esta noche, Pastor Hermenegildo Esteves, nuestro querido hermano, nos trae la predicación. Hermano Hermenegildo, de su tiempo, pase la Biblia a predicar lo que Dios ha puesto en su corazón. Buenas noches, hermanos. Es una bendición el estar en casa, sentirnos fortalecidos y a través de estos meses realmente hemos sentido el apapacho del Señor en medio de desánimos, pruebas, y es una bendición, hermanos, poder compartir el Evangelio con nuestros seres queridos. Nosotros solamente veníamos unos días, pero el Señor nos tiene aquí. No sabíamos que íbamos a estar aquí y es una bendición, Pastor Alejandro, hermana, una bendición tenerlos como nuestro pastor. Y en esta noche, hermanos, quiero agradecer infinitamente todas sus oraciones. Hace 15 días estaba pasando por un momento de depresión, y yo le decía: Señor, ¿vale la pena seguir? Y recibí una llamada. Dice: hermano, estoy llorando por ti. No sabes cuánta bendición ha sido tu vida para nosotros. Te estimamos y te respetamos. Yo le decía: Señor, ¿vale la pena seguir? Vale la pena. Y hermano, en esta noche quiero compartir algo que a veces no nos damos cuenta de qué manera en el cristianismo poco a poco nos vamos alejando del Señor. El propósito de la iglesia no nació en la mente y en el corazón de un hombre. ¿Sabe usted en quién nació el propósito de la iglesia para la tierra? ¿Fue una idea de un hombre? ¿De una religión? No. Nació en el corazón de Dios. Amén. Y hermano, cuando uno menosprecia la iglesia como dijo el chavo, sin querer queriendo, estás menospreciando a Dios. Nunca lo menosprecies. Nunca menosprecies la iglesia. No menosprecies las cosas de Dios, porque muchas veces nos alejamos aún estando en la iglesia por un pecado que se llama justicia propia. En esta noche vamos a ver, hermanos, justicia propia. Les mandan saludos los hermanos de Lagos. Mi esposa se encuentra un poco enferma. Hace unos días, estuve más de 15 días, yo le decía a mi esposa: mira, yo puedo aguantar un dolor de riñones con piedras, pero este dolor no lo aguanto. Yo siento que mi fémur con mi cadera me va a estallar. Parece que me están taladrando el hueso. Y le digo: y no lloro, porque me van a decir los de Jalisco a llorar a su tierra. Le digo: y está muy lejos para ir a llorar. Entonces, Señor, nada más dame la fuerza, dame la gracia para aguantar. Yo sé que tú sufriste mucho más por mí, pero no permitas que yo baje los ojos de ti. Y mire, hermano, el Señor ha sido tan bueno, quitó el dolor. Yo veía a la persona que me estaba inyectando en las vértebras. Yo nada más la veía así, porque era una jeringa como de 10 centímetros. Y yo nada más le decía a mi esposa: si me muero te aviso. Pero gracias a Dios, hermanos, el Señor es bueno y su misericordia es grande. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 15, hermanos. El pecado de la justicia propia
nos puede apartar como siervos, como misioneros, como pastores, como creyentes. Porque no pensamos en lo que el Señor está tratando de hacer en nosotros, sino pensamos en nosotros y las cosas que estamos haciendo nosotros, sin pensar en lo que el propósito de Dios quiere hacer en nosotros. En esta noche, si me ayudan a leer, vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 15, 2 de Samuel, capítulo 15, del versículo 1 al 14. ¿A qué horas nos vamos, hermano? Ok. Dice así la palabra del Señor. Cuando lo encuentren, si nos podemos poner de pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Dice así: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos 50 hombres que corriesen delante de él. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: tiene un siervo pues en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, y que yo les haría justicia. Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey en juicio, y así guardaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, diciendo: si Jehová mi siervo volviera a Jerusalén, yo serviré a Jehová. El rey dijo: ve en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando veáis sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a consejero de David, de su ciudad de Hebrón, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Vamos a ir a Dios en oración. Señor eterno, en esta noche, Padre celestial, gracias por tu inmenso amor. Gracias por darnos, Señor, a tu amado Hijo para que tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y gracias, Señor Jesucristo, por esa sangre preciosa que derramaste, que tiene poder, Señor, para limpiar nuestros pecados, que tiene poder, Señor mío, para darnos un refrigerio, limpieza, para darnos, bendito Dios, tantas cosas que este mundo, Señor, no puede ofrecer. Gracias porque no nos has dejado solos. Tu Santo Espíritu, Señor, morando en nuestros corazones. Rogamos que guíes, Señor, nuestros pensamientos hacia ti y lleves cautivos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aquí tenemos, hermanos, el cuadro de un hombre que ha pecado. Un cuadro de David, que ha tomado a Betsabé. ¿Qué pecado había cometido con Betsabé? Adulterio. ¿Qué pecado había cometido con el esposo de Betsabé?
homicidio. 2 mandamientos que había quebrantado David del libro de Éxodo. El primero era: no matarás. El segundo: no adulterarás. Hermano, tristemente hoy en día gente que se desvía del Señor piensa que cometiendo pecados se puede tener la bendición de Dios. Y ten cuidado, hermano, porque la filosofía de Satanás es que menosprecies la palabra de Dios, la persona de Dios, la obra de Dios, y al ratito te encuentras tan confundido y destruido. Hace unos meses nos llega una persona por cuestión de trabajo a la iglesia y me dice: hermano, yo vengo de la iglesia fulana de tal, yo con mi pastor yo siempre oraba, y de la oración me iba al trabajo, y queríamos congregarnos en su iglesia. Está muy bien, llegó con su mamá, no sé cómo llegaron a la casa. Mi esposa no estaba bien de salud, y le digo: mira, los voy a llevar a comer al pollo infeliz. Nosotros somos los felices, él es el infeliz, aunque le dicen el pollo feliz. Y nos sentamos y empezamos a platicar, y me dice su mamá de este hermano: oiga, hermano, gracias a Dios, yo tengo 30 años como maestra de escuela dominical. Pero en una ocasión había una conferencia en una iglesia y había 4 pastores. Y llegó un sacerdote, y el sacerdote empezó a enseñarle a los pastores que los hijos de María no eran hijos de María, sino eran los nombres de los apóstoles. Y ninguno de los 4 pastores pudo debatir que era así. Y yo me quedé 30 años como maestra de escuela dominical y no aprendió la sana doctrina. ¿Eso puede pasar en las iglesias? Y hermano, se fueron. Digamos, dentro de 15 o 20 días vamos a regresar. Y hermano, aproveché el tiempo y empezamos a estudiar. Miren, hermano, estos son los 12 nombres de los apóstoles que no tienen nada que ver con los hijos de José y María. Y últimamente hay evidencia arqueológica, no solamente de hay unas urnas que utilizaban los judíos con el nombre de Judas, y luego hay otra en donde está la del sumo sacerdote. Y digo: mire, arqueológicamente yo no te voy a engañar, investiga, pero ten cuidado que alguien te engañe por pensar en que sabes y realmente no sabes. Hermano, una persona que ha recibido al Espíritu Santo, es difícil que tú lo engañes, porque el Espíritu Santo te va a estar dando testimonio de lo que alguien te está comentando, si es verdad o es mentira. Esta persona empezó a congregarse, no sé si quería puesto de liderazgo, vio que no se pudo. Después lo encontramos en el súper, su esposa bien vestida, con falda larga, y después en el súper con pantalones, descuidada. Y ya el enemigo ya no era la iglesia, sino Hermenegildo, pero quería seguir teniendo compañerismo con los hermanos de la iglesia. Entonces ten cuidado, mi amado hermano, cuando la gente se acerca a ti haciendo alarde de su propia justicia. Porque la vida cristiana no es hacer alarde de nuestras propias justicias. La vida cristiana no es lo que yo hago.
La vida cristiana es lo que Cristo hace en mí. Y Cristo va a hacer en ti lo que tú le permitas que Él pueda hacer en ti. Si tú no quieres, Él no lo va a hacer. Ahora, para que tú puedas hacer la voluntad de Dios, Dios te va a dar un corazón para que entiendas lo que Él quiere. Si tu corazón no quiere, créame, mi amado hermano, nadie puede hacer la obra en cada uno de nuestros corazones. Puedes echarle la culpa al popo, puedes echarle la culpa al pastor, a su esposa, a sus hijos, a medio mundo. Pero eso no es el problema. La raíz de nuestro problema es que hay mucha gente, hermano, que no es salva. Y esta gente se fue de Lagos y ahora se fue a una iglesia más grande en León. Digo, pues que Dios ayude a dónde va. Que Dios le dé sabiduría al pastor. Segunda de Samuel, mi amado hermano, habla de un hombre que hace alarde de su justicia propia. Y dice ahí en el versículo 2, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y respondía, tus siervos de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo. Mire, hermano, cuando se levanta en la iglesia un justiciero, que Dios te agarre confesar. El rancho donde trabajaba en Santa María, California, se llamaba Santa María Berry Farm. Y yo les decía a mis hijos, Santa María Berry Farm. Y una vez repite Adrián, dice Santa María Barrigón. Digo, no, Santa María Berry Farm. Hermano, la religión no es obra de Dios. Es obra de Satanás. Y si usted ve, inicia con Caín. Dios les pide un sacrificio por su pecado y Caín le da. Si quieres tener una relación con Dios, lo que decía el pastor en la mañana, las cosas no son como tú quieres, como tú crees, como tú piensas. Las cosas son como Dios dice, como Dios quiere y Dios manda. Y nosotros solamente obedecemos. Así de sencillo, así de sencillo. Aquí estás viendo, mi amado hermano, gente que se levanta. Las características de Absalón dicen que no había otro hombre bello, perfecto, desde sus pestañas hasta el dedo chiquito del pie. ¿Pero sabes qué hace una mujer o un hombre que en español le llamamos carita? ¿Has visto una persona que es bella? Siempre no está de acuerdo ni con su propia figura. Siempre está queriéndose cambiar la nariz, los ojos, los labios. Es perfecto. Y a veces así somos los cristianos. El Señor ya no nos sacia y buscamos algo fuera del Señor para que llene nuestras necesidades. Pero mi amado hermano, nadie te puede satisfacer si no es Dios. Necesitas regresar al Señor. Ahora, fíjese bien, mi amado hermano. En primer lugar, usted y yo, cuando queremos hacer nuestra justicia propia, pensamos que lo que se está haciendo está mal, porque queremos juzgar en nuestra propia justicia. Y tú no sabes, hermano, lo que hay detrás para juzgar. Vamos a suponer, hermano, viene un matrimonio. Para saber cuál es el problema o la raíz del problema, ¿a quién tienes que escuchar? Si tú escuchas a uno,
ya sacaste conclusión y ya dices, no, y escuchas al otro y empiezas a ver que dices, bueno, ¿y quién tiene la bola? ¿Sabe usted, mi amado hermano, que cuando Adán y Eva vienen al Señor Jesucristo acerca del divorcio, ¿qué les responde el Señor Jesucristo? ¿Cómo fue en el principio? Dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Pero hoy, hermano, el hombre mismo está separándose de Dios, separándose del hogar, separándose de un montón de cosas, porque a su juicio, pensando en su propia justicia, el esposo está mal, la esposa está mal, los hijos están mal, y ya tenemos un puesto de tamales. Hermano, en un hogar no va a funcionar si uno de los dos deja su relación personal con Dios. Amén. Toda la raíz de nuestros problemas es que dejamos al Señor y queremos sustituirlo con un montón de cosas. Ten cuidado, hermano, porque Satanás es maestro de emplear esta estrategia. Versículo 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Ayúdenme a terminar el versículo 6. ¿Sabes qué? Israel, mi amado hermano, tenía el privilegio de tener a un Dios vivo y verdadero. Ahora usted y yo no tenemos nada más el privilegio de que Dios esté con nosotros. Dios mora en nosotros. Amén. Pero tristemente, mi amado hermano, el pecado, la carne y el mundo empiezan poco a poco a robar nuestro corazón. Ya no pensamos en Dios, estamos pensando en Miguel. Amén. No solamente, hermano, roba el corazón. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Puros cuentos chinos. ¿Qué voto iba a pagar Absalón al Señor? No, iba a robar el trono. Hermano, ten cuidado cuando tú no conoces a una persona. Y mire, hermano, las estrategias de Satanás son las mismas. Miedo, terror, calumnia. Si tú lees en el libro de Esdras, dice que viene Esdras que quieren reedificar el templo, y los habitantes de esta región que habían sido transportados de Babilonia a Samaria les dicen: nosotros también vamos a edificar con ustedes, nosotros queremos honrar a Dios, queremos hacerle sacrificios a Dios. Y luego empiezan a intimidar a la gente, a sobornar a la gente para detener la obra de Dios. Mire, hermano, Satanás siempre ha actuado con sus mismas técnicas, no son nuevas. Dice versículo 8: porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Oh, él quería servir a Dios, robando el trono de su padre. Y sabe usted, hermano, que al robarle el trono de su padre, que estaba buscando de su propio papá, la cabeza de David. Dice en el versículo 10: entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina. Oiga, este fue el voto que
vino a pagar. ¿Cómo se llama esto? ¿Sabe usted por qué Absalón está dispuesto a traicionar a su propio padre? El mismo, hermanos, que trabajó con Eva, el mismo que trabajó con Absalón, el mismo que trabajó con Aitofel, el mismo que trabajó con Pedro, el mismo que trabajó con Judas, sigue trabajando entre nosotros. Versículo 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez. ¿Qué dice versículo 11 al final? ¿Ves lo astuto que es el enemigo? Él te invita, pero no te dice todos sus planes. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David, de la ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía. Quiero que fijes en el versículo 12. En un mensaje anterior vimos un poco de esto. ¿Quién es Aitofel Gilonita? ¿Se acuerdan? Aitofel era el abuelo de Betsabé. Ahora imagínate tú, al abuelo de Betsabé, si a David le cortaban el cuello, ¿qué crees que le iba a pasar a Betsabé y a Salomón? Lo mismo. Pero quiero que vayamos a la raíz del problema, mi amado hermano. Este hombre, Aitofel, al igual que Absalón, ¿por qué dice un dicho, Dios los hace? ¿Por qué parecía que eran igualitos? Porque el mismo que estaba trabajando con Absalón estaba trabajando con Aitofel. Para que me entiendas esto, cuando estoy hablando de justicia propia, es lo que yo creo, lo que yo pienso, no lo que Dios cree, lo que Dios piensa. Mira, regresa ahí a unos capítulos atrás, cuando David peca, en el capítulo 12, versículo 9, le dice Dios a David: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me... Mire, hermano, nuestra relación personal no es que tanto peco y ofendo a fulano. No. Cuando tú y yo pecamos, lo hacemos contra la persona de Dios. Pero no solamente eso. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Ayúdeme a leer el versículo 13, por favor. Déjeme decirle una cosa, hermano. El matar y adulterar, ¿cuál era el castigo penal por este pecado? Fíjese bien, mi amado hermano. Cuando alguien peca, vamos a suponer que ahorita en esta noche usted va a entrar al rey David ahí, se sube aquí y empieza a profetizar. ¿Usted qué pensaría si usted acabó de ver que mató y adulteró?
¿cuál sería su reacción hacia la persona de David? Usted le diría: ¿tú, un asesino, me vas a enseñar a mí? Porque yo no he matado ni a una mosca. Hermano, a veces pensamos que somos mejores que otros, porque pensamos en nuestra propia justicia. Mi amado hermano, delante de Dios todos hemos pecado. Todos merecemos la muerte. Pero el problema es que nuestra carne, no, eres bueno, y creemos la psicología. Lo malo es lo que está alrededor, tú eres el mejor. No, mi amado hermano, ya nacemos con el cromosoma P dentro de nosotros. ¿Cuál es ese? El cromosoma pecado. Dios le dice a David: te perdono, no vas a morir. Pero Aitofel, que conoce la palabra de Dios, dice: ¿cómo que Dios lo perdonó? No, yo no lo perdono. Y hermano, esto se da aún. Usted lo puede leer en el libro de Jonás. ¿Qué dice Jonás? Porque yo sé que tú eres, ya sé que esto iba a pasar, mejor mátame. Pensando en que somos mejores. Mi amado hermano, ninguna nacionalidad tiene nada mejor. Todos los humanos que venimos de Adán y de Eva, un mismo tronco común, seguimos siendo pecadores y merecemos la muerte. Pero alguien tomó tu lugar y mi lugar, y ese fue Cristo. Que no se te olvide esto, porque Satanás es sutil. Sigue diciendo ahí en el capítulo 12, en el versículo 21, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacer volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual... Ahora ayúdenme a leer el siguiente versículo, por favor. ¿Qué significa que dirías ahí al pie de ese versículo 25? Mire, hermano, Satanás buscó destruir a David con Betsabé. David, hermano, cayó en el pecado, pero Dios tenía un propósito eterno. Siempre Satanás busca destruir los propósitos eternos. ¿Y cuál era el propósito eterno? Dios le había dado una promesa a David más adelante, que su hijo reinaría eternamente. Ni David ni Salomón reinaron eternamente. Esto se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Amén. Hermano, muchas veces pensamos: este pecador, ¿qué me va a enseñar? Porque empezamos a pensar, pensando en que nosotros somos, como dicen en Oaxaca, dicen las malas lenguas, y la mía que no es tan buena. No decimos eso, no, es que lo digo yo. Hermano, delante de Dios, no te engañes, porque cuando hacemos alarde de nuestra justicia propia, estamos haciendo a un lado los méritos de Cristo Jesús. Si tú regresas allá, segunda de Samuel, capítulo 15,
Vemos, mi amado hermano, que este Ahitofel gilonita era el abuelo, era hijo, su Ahitofel en el versículo 12, su hijo era Elioenai. Cuando le dicen ahí en el capítulo 12 de quién era mujer, con esto bastaba para que se hubiera detenido David. Pero cuando Satanás busca, hermanos, Eliam, en el capítulo 11, versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y dijeron: ¿aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías? Hermano, ya había ahí dos hombres. Estos dos hombres pertenecían al grupo de los valientes de David. Pero el abuelito era consejero. Y al estar leyendo, si usted va a Primera de Crónicas, había otro consejero, hermanos. Y interesante, dije: Señor, pues yo creí que nada más este hombre era el consejero de David. No era el principal consejero, pero no era el único. Vea quién otro era consejero. En el capítulo 27 de Primera de Crónicas, versículo 32. Dice: Jonatán, tío de David, era, hermano, ahí tenía un tío. Y este tío dice que era varón prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Admoni, estaba con los hijos del rey. También Ahitofel era consejero del rey, y Usaí Arquita, amigo del rey. Esto quiere decir, mi amado hermano, que el pueblo de Dios tenía por encima a este hombre. Pero ¿cuál es el corazón verdadero de David? Si usted ve en el versículo 14, dice: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance. Y ayúdenme a terminar de leerlo. Hermano, David, ¿en quién estaba pensando? Que Absalón no mate a mi gente. Y la gente de David, ¿qué estaba pensando? ¿A quién siguieron como rey? Absalón. Hermano, ¿usted podría perdonar una traición en su matrimonio? Como pastor, a veces es difícil. La persona más tentada es la que está bien cerca de ti. Pero ¿sabes que existe el perdón? ¿Sabes que el Señor Jesucristo le dijo a Judas Iscariote: amigo, con un beso me entregas? Y mire, hermano, el perdón está a la puerta, ahí listo, siempre y cuando usted y yo reconozcamos que hemos pecado contra Dios. ¿Dios puede perdonar pecado? Sí. Ahitofel no perdonó a Betsabé, no perdonó a David, no perdonó a Salomón. Si usted sigue viendo, no perdonar, mi amado hermano, cuando a alguien Dios ya le ha perdonado, dice, no sé si has escuchado esta frase: yo sé que Dios perdona, pero yo no te puedo perdonar. ¿Lo has escuchado? El que no perdona es Satanás. Dice: Dios sí perdona, yo no perdono. Y hermano, qué difícil es darnos cuenta cómo Satanás trabaja en tu mente y en tu corazón para hacerte presentar a un enemigo que no es tu enemigo.
y al verdadero enemigo lo apapachas. Debemos de tener mucho cuidado. Fíjate los consejos que da este hombre. Cuando David está saliendo, tratando de alejarse de Jerusalén para que no muera gente inocente, dice ahí en el versículo 25: pero dijo el rey Hasadón: vuelve el arca del Dios a la ciudad. Si hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Versículo 26: si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí. Mira, hermano, cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú le dices: Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres, no lo que yo quiero. No hace mucho estaba pasando por una situación difícil y viene a mi mente: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Digo: Señor, perdóname, quiero tomar la venganza en mis manos, ahí te la dejo, no quiero nada. Es más, si yo tengo que ser corregido por esto, aquí estoy. Si ya no quieres que esté, aquí estoy. No quiero pelear contigo. En el versículo 31, un hombre que conocía debilidades, un hombre que conocía mejor que nadie a David, era Ahitofel, su abuelo de Betsabé. Versículo 31: le dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo. ¿Por qué David ora que Dios entorpezca el consejo de Ahitofel? Porque vea el consejo que da en el versículo 20. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos de hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están. Déjame hacerle una pregunta, hermano. ¿Qué es la palabra aborrecible? ¿La entiendes? Es que te aborrezco. ¿De dónde sale esa palabra? Es contraria a la palabra amor. ¿Quién es amor? Primera de Juan 4:8. Fíjate cómo Satanás empieza a llenar tu corazón, dice ahí, de odio. Y pareciera que está hablando alguien que es de Veracruz. Te odio con odio jarocho. Quiere decir que está con sombrero blanco y pañuelo rojo. Ten cuidado, mi amado hermano. ¿De dónde crees que están pasando esos pensamientos, sentimientos? De alguien que busca destrucción. El amor, dice primera de Pedro, cubrirá. Eso quiere decir, hermano, que si no perdonamos, andamos muy lejos del Señor. Y si andas muy lejos del Señor, primera de Pedro 5 dice: velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda buscando. Y hermano, se lo hizo a Pedro, negó al Señor. Si Pedro era el primer papa, le dice el Señor Jesucristo: apártate de mí, en Mateo 16:33. Apártate de mí. Hermano, usted y yo a veces podemos estar haciendo la obra que no es de Dios. Y debemos de cuidar
si estamos pensando en Dios o estamos pensando en nosotros mismos. Amén. Dice, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Le está diciendo, mira, llégate a las concubinas de tus padres. Hay otro versículo en donde, hermano, el adulterio, tanto del hombre como de la mujer, que fueran hallados en el acto mismo, ¿sabe usted qué se les invitaba a tomar? Una taza de chocolate calientito y un pan de yema, dicen en Oaxaca. No, era la muerte. Estaban sentenciados a morir. Cuidado cuando alguien te da un consejo que va en contra de los principios de Dios. No es de Dios. Dice que cuando Aitofel daba su consejo, era como si fuera la palabra de Dios. Pero no solamente eso. Más adelante, hermano, este hombre da su consejo en el capítulo 17, 23. Dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Ayúdenme a leer Proverbios 8:36, por favor. Proverbios 8:36. ¿Listos? Mas el que peca contra mí, no puede decir un cristiano que ama a Dios y desea la muerte, aunque hubo profetas que desearon la muerte. Tenemos a Elías, tenemos a Jeremías, Jonás, Job. Pero hermano, no era el deseo de destruirse. Llegó el momento de tanta depresión, no entendían, pero Dios los sacó adelante. Pero mi amado hermano, aquí vemos un paralelo entre la vida de Aitofel y la vida de Judas Iscariote. Vaya a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Versículo 2 dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, ¿qué? Le entregase. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 y versículo 3. Ayúdenme a leer. Cuando entró Satanás en Judas Iscariote, regrese a Juan 13, pero ahora vamos al versículo 27. ¿Ya lo encontró? Dice, y después del bocado, ¿sabe usted qué estaba teniendo Judas Iscariote con el Señor? Compañerismo, convivio. Hay un salmo que dice que aquel en el que yo confiaba, aquel en mi familiar, mi íntimo, que le traicionó. Dice en el versículo 26, respondiendo Jesús, ¿a quién diere el pan mojado? Aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer. Hermano,
cuando tú estás pensando en tu propia justicia, en tu propia persona, ¿sabes qué estaba haciendo Esaú con Jacob? Dice que salió a cazar y no cazó nada, ni lagartijas, y su hermano tenía ahí un rico potaje, era mole de Oaxaca. Y le dijo, ¿sabes qué? Véndeme eso. ¿Y qué quieres? Quiero tu primogenitura. Y él la vendió. Y después Esaú andaba llorando que Jacob le había robado, cuando él se la había vendido. ¿Por qué vendió su primogenitura? Porque lo que él le mortificaba y apuraba era llenar su físico, no su necesidad espiritual. ¿Quién quiere la primogenitura? Ten cuidado, hermano, cuando empiezas a poner las cosas materiales antes que las espirituales. Ahí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Hermano, Satanás paga mal. Nada más, fíjate cómo ha obrado con todos los que él ha usado. En Mateo, capítulo 27, dice en el versículo 4, bueno, desde el 13, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. Dice, los que me odian aman la muerte. Hermano, el mismo que ha trabajado con Aitofel, con Absalón, el mismo que ha trabajado con David, con Betsabé, sigue trabajando. Trabajó con Pedro y sigue haciendo, hermanos, que nosotros pongamos nuestra justicia propia. Cuando tú lees el libro de Job, yo no le agarraba y decía, ¿cuál es el problema aquí? Cuando tú lees el libro de Job, Dios está dando testimonio a Satanás de la vida de quién? De Job. Fíjate bien, hermano. Dios dando testimonio de la vida de Job. ¿Dios sabía cómo era Job? Sí. Y ahora sigue diciendo, ¿no has visto que mi siervo es así, y así, y así, y así? Pero luego llegan los amigos en el capítulo 2, del 11 al 13, dice que su interés de los amigos era consolarle, estar con él, pero luego empieza a hablar Elifaz en el 4:17 y empiezan a hablar de sus justicias propias. Y luego habla Bildad en el 8 del 1 al 3 y otra vez de su justicia propia del hombre. Y luego en el capítulo 11 del 4 al 6, Sofar Naamatita. Y luego en el 34, Eliú. Pero luego Dios habla con Job en el 40 y le dice, es sabio contender con el Omnipotente. Y quiero que vean, hermanos, en el capítulo 42 del libro de Job, que a veces, a pesar de que tenemos años en el Señor, a veces no le conocemos como el Dios de nuestra justicia. Dice en el capítulo 42, respondió Job a Jehová y dijo, en el 40 del 1 al 2 es donde Dios le habla con Job, y ahora Job hablando con Dios. Respondiendo Job a Jehová dijo, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti.
¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas y maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ayúdeme a leer el 5 y 6. Job mismo confiaba en su propia justicia, pero delante de Dios dice: Señor, ahora me aborrezco en polvo. Dice: Señor, no mi justicia, tu justicia. Y luego se acercan los amigos de Job, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud. ¿Cómo? Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita, Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó. Mire, hermano, había buenas razones para Job decirles: pero si ustedes decían que yo estoy mal, ¿cómo voy a orar por ustedes? Hermano, nunca guardes ningún resentimiento en tu corazón. Si tienes algo contra alguien, llévaselo al Señor. Ora por esa persona. Ora por esa persona. Ora por esa persona. Ora por esa persona. Y Dios cambiará su corazón. Amén. Dice que cuando oró Job, ayúdenme a leer el versículo 10, por favor. Job 42, 10. ¿Sabes por qué muchas veces no salimos de donde estamos? Dice: cuando oró Job por sus amigos. ¿Cuántas veces, hermano, hiere la traición de un amigo? Pero la oración sana, restaura, acerca y bendice a Dios. Porque dice: cuando él hubo orado por sus amigos, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Hermano, la carne, el mundo y Satanás quieren que confíes en ti mismo. Yo puedo. Yo soy capaz. Puedo lograr que esta gente mejore. Mi amado hermano, el único que puede cambiar a las personas es Dios, si lo aceptan como su Salvador personal. Fuera de ahí, no importan que pertenezcan al partido de la esperanza. En ningún partido hay cambio, solamente en Cristo. Cuando empezamos a pensar en nosotros mismos, 2 Timoteo 2:18 dice que el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos escucharán a espíritus y a doctrinas. Ten cuidado, hermano, porque está saliendo tanta basura. Tú eres Dios. Cuidado. ¿Te acuerdas de aquel fariseo, mi amado hermano? Y aquel escriba. Ay, Señor, gracias que no soy como esta bola de hipócritas. Doy mis diezmos, doy mis... Pero dice que no estaba orando a Dios. ¿Qué estaba haciendo? Hablando con Miguelito. Oh, Señor, yo soy tan bueno comparado a fulano. Mira, todos tenemos áreas fuertes. No confíes en ella. Confía en el Todopoderoso. ¿Sabes que también el hijo pródigo, cuando viene su hermano y le digo: mira, yo nunca he gastado todo tu dinero, yo trabajo y hago esto y hago aquello, empezando a confiar en
justicia personal. Que Dios nos ayude, porque, hermano, está terrible la falsa doctrina, los pensamientos que no son del Señor. Y lee diario tu Biblia, hermano. El Señor te quiere alimentar. El Señor te quiere sostener. Esta hermana que murió, hermanos, agarraban sensoncles, se los llevaban muy chiquitos, y siempre había sensoncles en su casa. Y cuando nosotros llegábamos y nos acercábamos, el sensoncle, como es polluelo, abría bien grandote el pico. Hay un salmo, dice: abre tu boca. Pero estamos tan llenos, hermanos, de cosas que no son Dios, que Dios ya dice: pues ya está lleno, ¿de qué te digo? Si no quieres nada de mí. Si tuvieras hambre, hermano, que Dios nos ayude a tener hambre y sed de su justicia, no de la nuestra. Que Dios nos ayude. Vamos a Señor eterno, en esta noche, Padre, te damos las gracias porque tú eres nuestra justicia. Perdona nuestros muchos pecados, Señor, porque no merecemos la vida, merecemos la muerte. Pero en esta noche, Señor, nos acercamos a tu trono de gracia por esa sangre preciosa que derramó nuestro Señor Jesucristo, que puede limpiarnos de pecado y de maldad, que puede ayudarnos, Señor, en esta noche, para no pensar en nuestras propias justicias, sino para ver, Señor, que delante de ti no hay nada bueno, Señor, en nosotros. Si hay algo bueno, eres tú. Yo no sé, Señor, lo que mis hermanos tengan que arreglar en esta noche contigo, pero yo te ruego por amor a tu nombre, que tú obres. Mi amado hermano, no esperes a salir de este lugar sin arreglar cuentas con Dios. Dios ha dado a tu corazón. Arregla cuentas y no salgas de este lugar. Ponte a cuentas con el Señor y que Dios nos ayude. Pastor.